Muy buenos días, mis niños. Comenzando un nuevo día y el último de la semana, el día de hoy, vamos a trabajar dos cursos que nos corresponden a razonamiento verbal y razonamiento matemático. En razonamiento verbal vamos a comenzar con razonamiento verbal, un tema nuevo. Vamos a hablar ¿de qué? ¿De qué vamos a hablar? De la figura excluida. Primero vamos a hablar de figuras, posteriormente vamos a hablar de términos excluidos. Entonces, miren acá, yo les he traído, por ejemplo, un plumón, otro plumón, un tenedor, una tijera y una cinta de embalaje. Si ustedes se dan cuenta, la cinta de embalaje, la tijera, el plumón y el otro plumón, todos pertenecen ¿a qué? ¿Pertenecen a dónde? Pertenecen a útiles escolares. Entonces yo me pregunto, ¿y el tenedor? ¿Pertenecerá a este grupo el tenedor? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Pertenecerá? ¿Pertenecerá? No, no pertenece. Entonces, el tenedor quiere decir que como no pertenece a este grupo, a esta familia, entonces el tenedor se tendrá que ir. El tenedor se tendrá que ir porque no pertenece a este grupo. Entonces, solamente los que pertenecen a este grupo, ¿quiénes son? Es la cinta de embalaje, la tijera y los plumones. Entonces, mis queridos niños, cuando yo hablo de figura excluida, quiere decir el que no va a pertenecer ahí. El que no pertenece es el tenedor. Entonces, nosotros vamos a pasar a hacer la práctica. Ustedes tienen dos hojitas en la cual conmigo van a hacer una hojita y una hojita la van a trabajar ustedes. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, mis queridos niños, con el ejemplo que les he dado, vamos a pasar a hacer la práctica de frente, porque este tema es un tema que ustedes, yo sé que lo conocen, pero vamos a tratarlo, ¿para qué? Para que posteriormente vayamos a los términos excluidos. Entonces, es por eso que primero he querido tocar referente a la figura excluida y después vamos a hacer los términos excluidos. Miren acá, en esta hojita ustedes la tienen. Entonces, ustedes ahí en la instrucción dicen que marquen a la figura que no pertenece. Podríamos decir a la figura que está excluida, así como yo les he dado el ejemplo anteriormente, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren acá. En esta primera parte, ustedes se dan cuenta que tenemos a ¿quién? A un pulpo, a un pez, a un lápiz y a un león. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuál de esos elementos, cuál de ellos no pertenece a ese grupo? Hay uno, el que no pertenece, porque los demás son animales. Entonces, ¿cuál no pertenecerá a ese grupo? ¿El pescado pertenecerá al grupo? ¿A ese grupo pertenecerá? Claro que pertenecerá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ellos no pertenece? El lápiz. Muy bien, el lápiz. El lápiz no pertenece, entonces lo vamos a hacer una X. Perfecto. Acá, ¿cuál de ellos no pertenece? Acá tengo un lápiz, una crayola, un libro y una papa. Si ustedes se dan cuenta, el lápiz, la crayola y el libro, ¿qué son? Son útiles escolares. Entonces, ¿cuál no pertenecerá a ese grupo? No pertenece la papa. Excelente, no pertenece la papa. Acá, ustedes se dan cuenta, tengo una camisa, tengo medias y tengo falda. Y acá tengo un limón. Entonces, ¿cuál de ellos no pertenece? Estas son prendas de vestir. Yo con el limón no me voy a cambiar, no me voy a vestir. Entonces, ¿cuál no pertenecerá a este grupo?
El limón no pertenece a este grupo. El limón no pertenece. Lo demás sí pertenece porque son prendas de vestir. Son prendas de vestir. Acá yo tengo un ojo, tengo una boquita, tengo un pie y tengo un pajarito. ¿Cuál de ellos no pertenece a este grupo? No pertenece. ¿Cuál no pertenecerá? El pajarito, ¿verdad? No pertenecerá porque ellos sí pertenecen porque son unas partes de nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién no va a pertenecer? El pajarito. Entonces no pertenece. Y si ustedes se dan cuenta, así sucesivamente nos vamos descartando al que no pertenece. Es por ello que yo he querido tocar primero lo que se refiere a figura excluida para posteriormente pasar a los términos excluidos, pasar a las familias. Entonces, con esta pequeña introducción de nuestra figura excluida, posteriormente, con los demás días que nos toca razonamiento verbal, vamos a ir desarrollando mucho más tema referente a lo excluido. Entonces, mis queridos niños, esta práctica que ustedes están viendo, lo tienen ustedes en su hoja, lo van a hacer, van a colorear sus dibujitos y la segunda hojita que ustedes tienen también lo van a resolver, pero esa hojita la van a resolver ustedes, ¿Es difícil? No es difícil, es muy fácil. Entonces, yo sé, mis queridos corazones, que ustedes lo van a resolver muy rápido y sobre todo lo van a resolver con mucha velocidad. Es por ello que su segunda hojita ustedes lo van a trabajar, mis queridos niños. Entonces, sin más que decir, vamos posteriormente a pasar a nuestro segundo curso, que es referente a razonamiento matemático, ¿sí? Entonces, le voy a dar su tiempo para que ustedes puedan tachar con sus colores, marcar con una X con sus colores a la figura que es excluida, a la figura que no pertenece a ese grupo, Muy bien, mis queridos niños, no se olviden de pintar sus dibujitos, de sus dos hojitas. Entonces, van a sacar su cuadernito y vamos a trabajar razonamiento matemático.